Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Sinaí Morelos, soy nutrióloga vegana y hoy vamos a platicar sobre técnicas de cocción. Vamos a platicar sobre este tema porque la verdad es que la mayoría de los alimentos naturales contienen toda una revolución de nutrientes en su interior, y una de las preguntas más frecuentes cuando queremos como obtener la mayor cantidad de nutrientes posible de cada uno y queremos sacar como el mayor provecho de todos nuestros alimentos es ¿cuál es el mejor método de cocción? Y es que bien sabemos que tanto la cantidad como las características de cada uno de los alimentos y los nutrientes pueden verse alterados, es decir, cómo se preparen y también la temperatura alcanzada durante su cocción. Es por ello que a la hora de cocinar nuestros alimentos hay que tener en cuenta que los diferentes tipos de preparación o cocción van a afectar de forma diferente cada uno de los alimentos desde el punto de vista nutricional. Evidentemente, la función básica y principal de la cocción de los alimentos pues es hacerlos más digeribles, así como eliminar posibles bacterias cuando estén crudos, también conseguir pues que resulten apetitosos a nuestro paladar y de hecho pues que alcancen como una temperatura idónea dependiendo del tipo de alimento. Pero además de todos estos efectos que son visibles, pues también cada tipo de cocción va a producir una revolución en el interior de cada uno de los alimentos, alterando no solo su sabor, sino también su textura, su aspecto, pero sobre todo su valor nutricional. Por eso hoy vamos a platicar sobre algunos de los métodos de cocción más populares y vamos a ver un poco de sus beneficios, pero también qué es lo que no conviene tanto de cada uno de ellos para poder asegurarnos de que podamos hacer las elecciones más adecuadas para la cocción de nuestros alimentos y así poder aprovechar de la mejor manera todos los nutrientes que tienen para ofrecernos. El primero del que vamos a hablar va a ser el asado, que básicamente consiste en que los alimentos van a exponerse a una fuente de calor, pero utilizando un mínimo de grasa. La cocción se va a realizar a fuego lento o a baja temperatura de manera que el calor se reparta gradualmente por todo el alimento. De hecho, este es el método de cocción más popular, sobre todo en el ámbito de vida saludable, y hay algunos puntos que hay que tomar muy en cuenta a la hora de realizar el asado de los alimentos. El primero es que antes de calentar el alimento como tal, el sartén, la plancha o el wok que utilices debe de estar súper caliente. Es decir, calentarlo en primera instancia sin el alimento, sin aceite y a una temperatura bastante alta. Y puedes agregar un poco de aceite, pero que no llegue a su punto de humo. Es importante que cuando ya esté caliente el fuego se baja y es solo ahí cuando ya se incorporan los alimentos. Esto nos va a permitir un menor tiempo de cocción y por lo tanto poder mantener en mayor medida mayor cantidad de nutrientes. También va a ser importante que para que se cocinen en piezas uniformes, más o menos del mismo tamaño, del mismo grosor, para que la preparación sea mucho más rápida. También algo importante en este método va a ser la parte del orden de los alimentos. Va a ser súper importante tomar en cuenta el orden para que no se pierdan más nutrientes de los necesarios. Primero se van a añadir los alimentos que se tarden más en hacerse, por ejemplo algunas verduras como las papas, y finalmente se van a dejar aquellos que tardan mucho menos, como es el caso de otras verduras como por ejemplo las espinacas. ¿Y cómo va a afectar a los alimentos este método de cocción? Lo cierto es que sí va a provocar pérdidas de vitaminas, sobre todo aquellas que son llamadas termolábiles, como la tiamina o aquellas que se destruyen con el calor, pero también va a producir la desnaturalización de las proteínas, lo que va a incrementar la digestibilidad, como es el caso de algunas leguminosas, en el caso de que hacemos, por ejemplo, tortitas de leguminosas. Hay algunos alimentos que se recomiendan más para este método que otros, por ejemplo las verduras que son como más carnosas, como encontramos la calabacita, el jitomate, la berenjena, los espárragos o las papas. Siempre recuerda que el grosor debe de ser similar para que puedan cocinarse de manera uniforme. Pero sí hay que tener en cuenta que si bien el asado va a realzar bastante el sabor de las verduras,
puede producir la pérdida de hasta cerca del 25% de las vitaminas que contiene. Otra técnica que es súper común dentro del estilo de vida saludable es el vapor. De hecho, esta técnica es bastante sencilla y el vapor es justamente el que va a ser encargado de la cocción de los alimentos. Sabemos que se coloca un recipiente o una ollita y encima una rejilla donde van a ir los alimentos. La ollita va a ir llena de agua y justamente el vapor o los vapores que se van a desprender cuando esa agua esté en ebullición van a ser los responsables de cocinar uniformemente y lentamente los vegetales o los alimentos y no el agua per se. Además que con esta técnica los alimentos no se van a quemar, tampoco se van a secar. ¿Y cómo afecta el vapor o el cocinar al vapor los alimentos? Bueno, aquí hay que recordar que los alimentos no van a estar nunca en contacto directo con el agua, sino simplemente con el vapor que el agua va desprendiendo. Entonces, aunque van a tardar un poco más en cocerse o en calentarse, también al no estar en contacto directo con el agua van a mantener e incluso realzar su sabor, pero también mantener otras vitaminas que podrían perderse con otros métodos como la vitamina A o incluso la vitamina C, así como los minerales, el color e incluso el aroma se va a conservar mejor. Además, frente al resto de los métodos de cocción, en la cocción por vapor no se va a utilizar nada de aceite. Eso sí, es súper importante que los alimentos que van a ser sometidos a la cocción por vapor sean frescos y que estén cortados y colocados de manera que todos precisen el mismo tiempo de cocción y además asegurarnos de que en ningún momento toquen el agua. Quiero hablar también de un tercer método que, si bien no todo el mundo lo utiliza, sí es bastante común en nuestro país y es la fritura. Y esto pues se trata básicamente de la cocción del alimento en un medio graso, principalmente aceite, y que esté a altas temperaturas, alcanzando incluso de 160 a 200 grados. Lo cierto es que aunque es una de las formas más rápidas de cocinar, también es la más calórica. Y todo esto debido a la cantidad de grasa que necesita. Aquí lo voy a tocar, no porque lo recomiende, de hecho es uno de los métodos que no recomiendo, pero sí quiero tocarlo porque, como les he comentado, en nuestro país es súper común y es que con este método de cocción, además de que los alimentos sufren cambio, también lo sufre el aceite con el que se está realizando la cocción. Y es un proceso que da paso a una serie de reacciones químicas que van a modificar las características organolépticas del alimento y es por eso que es tan aceptado. Pero este proceso, además de ser tan calórico y aportarnos grasas que realmente no son necesarias en nuestra alimentación, me refiero específicamente a este tipo de grasas, porque como hemos visto en otros videos, hay grasas que nuestro cuerpo necesita, pero que son saludables, de fuentes saludables como semillas, nueces, el aguacate. Pero bueno, hablando específicamente de este tipo de cocción, además de que nos aporta calorías extras que no son necesarias, también va a dar lugar a una gran pérdida de vitaminas. Y como les mencionaba, cuando estábamos hablando del vapor, existe otro método de cocción que es súper común, que es la cocción en agua, que consiste básicamente en sumergir los alimentos, principalmente verduras, y someterlos al calor durante un periodo determinado de tiempo. Evidentemente hay que recordar que la cocción sí es sumamente importante en muchos alimentos porque nos va a ayudar a preservar el sabor de los alimentos, también va a reducir el riesgo de alguna intoxicación y además de que los va a hacer más digeribles. Pero eso sí, también hay que tomar en cuenta que las cocciones más prolongadas, como es el caso de la cocción en agua, va a favorecer la pérdida de muchos nutrientes que se encuentran sobre todo en alimentos como vegetales. Y esto no significa que nunca se deba de cocinar en agua, sin embargo, para evitar la pérdida de estos nutrientes, lo que se recomienda es cocinar con poca cantidad de agua y por el menor tiempo posible. Evidentemente, según el tipo de alimento, la temperatura del agua va a variar. Por ejemplo, los vegetales, lo ideal es primero hervir el agua y luego agregarlos al agua durante muy poco tiempo, lo mismo que con las leguminosas. En algunos casos, lo más importante va a ser que nosotros lleguemos al punto de ebullición y ahí agreguemos los vegetales solamente durante muy poco tiempo, sobre todo para hacerlos un poco más blanditos o digeribles, pero no dejarlos por tiempos prolongados ni a temperaturas demasiado altas para disminuir la pérdida de los nutrientes.
Otro tipo de cocción que es muy común es el estofado o los guisos. Y muchas veces, por ejemplo, en algunas recetas como estofado de frijoles o guisados con leguminosas y vegetales. Aquí básicamente los alimentos se van a cocinar en sus propios jugos. El agua que sueltan los vegetales, el jugo del jitomate, por ejemplo, o de los tomates verdes. Y por lo general se va a producir una concentración de los nutrientes que contienen, sobre todo vitaminas y minerales. Y es por ello que también la pérdida de nutrientes se puede disminuir bastante. Lo más probable es que solo se vean afectadas las vitaminas hidrosolubles, como es el caso de la vitamina C, y algunos del grupo B, pero tampoco se pierde demasiado, realmente se perdería entre el 10 al 20% de estas vitaminas. Finalmente vamos a hablar de otro método que es muy popular, sobre todo para la cocción de leguminosas, y es la cocción a presión. Y es que lo maravilloso de las ollas a presión es que nos permiten cocinar en muy poco tiempo, ya que la temperatura es elevada. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que necesita menor cantidad de líquido que la cocción normal, y al estar sometido muy poco tiempo a estas temperaturas, entonces esto nos va a ayudar a asegurarnos que los alimentos conserven mejor todos sus nutrientes. Probablemente se van a producir algunas pérdidas de la vitamina C en los alimentos que las contengan, si es que se quedan más tiempo de lo necesario en contacto con el agua de cocción. Evidentemente, algunas formas de cocinar son mejores que otras, y también es súper importante que no nos olvidemos de que nuestra alimentación debe de haber lugar para alimentos cocinados, pero también para alimentos crudos. Pues vamos a tener diferentes nutrientes en ambos tipos de alimentos. Hay que ir buscando el tipo de cocción que sea más adecuado para cada uno de los alimentos que vamos a estar cocinando, y así poder hacer estas mezclas. Pero de verdad que lo más recomendado pues es utilizar las técnicas en las que se ha demostrado que se pierde menor cantidad de nutrientes, como es el caso del vapor, el horno, incluso saltear un poco las verduras. Recuerden con las especificaciones que les di anteriormente, en lugar de hervirlas, porque esto podría llevar a una mayor pérdida de nutrientes. También, en la medida de lo posible, pues la cocción de leguminosas o de algunos de los alimentos en una olla de presión puede ayudar bastante también a disminuir las pérdidas. Pero también siempre incluir en nuestra alimentación por lo menos 1 o 2 veces al día vegetales crudos que nos van a aportar otros nutrientes que prácticamente podemos estar perdiendo con la cocción. Pero también recuerda que la cocción va a ser biodisponible a algunos otros nutrientes que si no cocináramos los alimentos no lo serían, como es el caso de los betacarotenos en el jitomate, y que es un ejemplo que he dado anteriormente. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero la información te haya servido. Ahora puedas tener un poco más claro cuáles son las técnicas adecuadas para la cocción de los alimentos o las recomendadas. También vamos a estar hablando en un video próximo sobre la cocción específicamente de las leguminosas y cómo ayudar a disminuir los gases que muchas veces provocan o la inflamación. Entonces te invito a que te suscribas al canal para que te llegue la notificación cuando subamos el nuevo video. Dale like si te gustó el video. Si tienes algún comentario puedes dejarlo aquí abajo, y también te dejo toda la información en la cajita de descripción de mi página de internet, donde puedes encontrar asesorías, donde puedes encontrar información sobre diferentes cursos de nutrición basada en plantas. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto.